En esta empatía con el poder hay varios, digamos, en el día a día, para decirlo de alguna manera, nosotros los periodistas nos encontramos con de dónde obtenemos la información. Entonces, cuando se habla de fuentes oficiales, que es en los casos de los que estamos hablando, es mayoritaria la información de los casos policiales, mayoritariamente viene de la policía o del sector, si hablamos de cárceles, de servicios penitenciarios. Son voces unívocas, monopólicas, y son fuentes que en el día a día se transforman en creíbles porque son las únicas que el periodista cree que puede tener, digo, no son las únicas, pero cree que puede tener en esa cosa vertiginosa. Si a mí me ocurre que tengo estoy cerrando en hora de cierre y surge un caso, Mariano Huitis, por ejemplo, no sé si ustedes lo escucharon mencionar, en la provincia de Buenos Aires. Esto fue en el 2001 o 2002, no me acuerdo bien. Asaltan un banco en el barrio de Bécar, en la zona norte de Buenos Aires. Entran, toman rehenes, se escapan en un auto, los persigue la policía, los balea y huye uno de los chorros y matan al otro chorro, a uno de los rehenes, y detienen a la chica, a la novia o la amiga del rehén. Esto pasó a la tarde, o a la mañana, en horario bancario, y los medios nos enteramos a la noche. Hasta esa hora, es decir, a la hora en que nos enteramos del asalto y de que tenían detenida a la líder de la banda, que era la novia del chico muerto. El otro también era un chico, pero este era el rehén. Al día siguiente nos enteramos que era una rehén. Cuando la tuvieron que liberar, y recién ahí la chica, los familiares, los abogados empezaron a sacar la información. Entonces, en la mayoría de los medios, lo que pasó fue que se instaló la noticia tal como lo estaba informando la fuente única, que era la fuente policial. Interesada, porque todas las fuentes siempre están interesadas. Pero como en este caso hay un solo interés, una sola fuente, sale sola esa información. ¿Cómo se hace? Ahí, porque estamos complicados. No saco la noticia o la publico tal cual. ¿Cómo se hace? Si depende del medio, estoy entrando en calor, así que me saco el saco. Si depende del medio, la noticia tiene que salir así como me la dan. Y así salió la generalidad de los medios. Si depende del periodista, está en un intríngulis, porque ¿cómo hace para decirle al jefe que no? Porque es una fuente policial, y bueno, pues si es una fuente policial, ponelo como fuente oficial, ponelo según la policía y ya está. Como lectores, nosotros cuando leemos según la policía, no le damos trascendencia, lo que le damos trascendencia es al hecho, y lo damos por hecho que es verdad, como lectores. Entonces ahí hay que poder decir, bueno, voy a llamar a la policía y ver de eso que me dice, qué es lo que yo puedo poner en duda. A mí me tocó el caso se llama Piki, un pibe de, no me acuerdo si de 14 o 16 años, que asaltó con un cuchillo una farmacia a las 9 de la noche en el centro geográfico de la capital, en Caballito, por ahí. Y un pichi, el pibe pobrecito, se metió en la farmacia, había 3 personas que se asustaron más que él,
que estaba con un cuchillo tramontina y no sé si sabía qué hacer con ese cuchillo. Cerraron la persiana y el pibe se quedó ahí adentro, y yo creo que él quería salir más que los rehenes. Lo rodearon con no sé, un ejército de policías, eran centenares de policías armados, y empezaron a circular las noticias en televisión, así yo me enteré estando en la redacción, de peligroso delincuente, asalta una farmacia, tiene rehenes, está armado. Esa información, que solamente la puede dar la policía, porque es la única que tiene acceso a ese dato, no está diciendo que es un chico de 16 años que tiene un cuchillo, entonces uno se imagina que tiene una ametralladora, porque empieza a ver el despliegue policial que solamente puede justificar, uno piensa que solamente se justifica de esa manera. No dice que es un chico. A las 2 horas empieza a decir que es un chico. La policía tiene toda esa data, porque a las 2 horas empieza a decir el apodo del pibe también. Y en 2 horas no lo averigua, el pibe ya lo sabe de antes. ¿Por qué no lo tira? Porque lo que hace es concentrar mediáticamente el interés, transformarlo en una noticia. Es muy difícil para mí poder dar vuelta como periodista la idea de mis jefes que están diciendo: acá tenemos una nota espectacular, va a salir en todos los diarios, no podemos decir que no, tenemos un título de tapa quizá, y esto puede ser una masacre, y se va dando manija al escándalo, al espectáculo, al impacto. Bueno, yo trabajo en un medio que por ahí esto no funciona de esta manera, y además yo no funciona de esta manera, y entonces dije, no vamos, porque no me cerraba la información que me estaba dando la televisión sobre esto. Entonces, en ese momento de vértigo, lo que hay que tener es mucha oreja, mucho oído, ser muy confiado en eso que uno siente que le hace ruido. A mí, ¿qué me hacía ruido esto de que por qué tanta policía? ¿Por qué no dicen quién es? Si están diciéndolo, porque estaban dando muchos datos, pero no decían quién era. Hasta que finalmente sale el cuchillo, un pibe de 16 años, entonces empieza todo el bagaje de antecedentes que tenía, así, punteado, decía: asalto a mano armada, drogas, resistencia a la autoridad, armas. Entradas. No, tenía 40 entradas. Entonces, si uno hacía la cuenta, decía: este pibe ya nació y ya tenía 5 entradas, más o menos. A los 16 años tenía 40 entradas. Entonces, ¿qué hizo la policía? Hay que bajar la edad de disponibilidad a los 2 años para detenerlos antes de que pase esto. Entonces, ¿cómo se resuelve? Yo llamé a la policía. ¿Para qué? Pero no para preguntarle qué se sabía, porque me lo estaba diciendo el canal, que es lo que dice la policía. Para preguntarle cómo es que tenía 40 entradas. ¿Qué son 40 entradas a los 16 años? ¿Qué tipo de entradas? ¿Dónde fue el asalto a mano armada? ¿Qué era un narco? ¿Por qué tanta cosa con la droga? Resistencia a la autoridad, que se estuvo tiroteando, que me explicaran cada uno de esos datos que estaban dando ellos. Y entonces me dicen: no, es un menor, no se puede dar información porque está protegido por la ley. ¿Pero cómo? Y ya está. Uno ya se da cuenta, poniendo en crisis el discurso de esa fuente informativa monopólica, que está falseando la información. Y es nada más que tratando de registrar eso que hace ruido, un poquito, y preguntando ahí donde hay que preguntar. Y no pueden contestar. Entonces, después, ¿qué resulta? Que esas 40 entradas 39 son búsquedas pedidas inclusive por la familia para que lo devuelvan a la casa. Bueno, pide rebelde, entonces va la policía, lo lleva a la comisaría, anota: lo estuvimos buscando, lo entregamos, y eso es una entrada para la policía, no para la justicia. Porque en la justicia, además decían, en la justicia no tenía entradas, o tenía una, no sé. Entonces,
¿Cómo tiene 40 entradas y la justicia no tiene? Estas eran las entradas que tenían búsquedas pedidas en general por la familia. ¿Y qué era? Drogas, armas, asalto a mano armada. Drogas, lo encontraron fumándose un porro, lo persiguen, lo agarran, le pegan una patada en el tobillo, chiquito, lo levanta el policía, le pega una patada en el tobillo al policía, moretón en el tobillo, resistencia a la autoridad. Persecución. Armas, el cuchillo. Asalto a mano armada, la farmacia. Lo único que tenía era eso. Es decir, estaban en ese momento preciso los medios construyendo a ese delincuente que al día siguiente estaba detenido. Esto es, ¿cómo se lo construyó? No en ese momento, se lo construyó desde antes, es que ese pibe no existía. No existía ese pibe, era uno de estos niños menores, digamos, niños barra menores, no existía para los medios. Sí. Una pregunta, ¿y por qué siguen confiando los medios en la policía si dan esa información siempre falsa? Primero porque prefieren pensar que no es falsa. Segundo porque si fuera falsa no la podrían publicar. Y tercero, si no la publican porque no venden. Y cuarto porque sostienen ese discurso que se supone que es correcto, que es que los menores, no los niños, los menores son peligrosos y hay que detenerlos, y que producen estas cosas. Entonces entra en esa lógica y entonces es muy difícil después desarticular. ¿Y no cree que también son muy apresurados los periodistas a la hora de dar la información que tienen que, a la primera información que da la policía, ellos ya publican lo primero que informan? Sí, yo diría que no, más que apresurados, hay como una lentitud, me parece, al revés, no es apresurado. En esa situación de vértigo, del cierre o en la televisión, que es uno tras otro rápidamente la información, que estás en el aire todo el tiempo, ahí me parece que no funciona la velocidad, es al revés, es la inmovilidad. ¿Por qué? Y porque la velocidad es darme cuenta rápidamente que me están falseando la información, preguntar rápidamente a la fuente, poder desarticular el discurso y después animarme a escribir en oposición a lo que me está pidiendo ese vértigo periodístico. Eso sería rapidez. Lo otro es más, y yo me quedo más acomodado a cómo viene, porque ¿qué me voy a poner a discutir a esta hora? Yo me quiero ir a mi casa, me pagan poco, no me pagan para hacerme mala sangre, y seguro que el pibe y bueno, y si no, mañana investigamos la nota. Además mi jefe me está pidiendo y tiene razón, hay que cerrar, no puede quedar un espacio hueco, le escribo y ya está, listo, mañana vemos. Entonces, ¿y qué hay? ¿Cuál es la velocidad? Y ninguna. Pues en realidad es acomodarse a eso que funciona. En esta empatía con el poder hay varios, digamos, en el día a día, para decirlo de alguna manera, cree que puede tener, digo, no son las únicas, pero cree que puede tener en esa cosa vertiginosa. Si a mí me ocurre que tengo estoy cerrando en hora de cierre y surge un caso, Mariano Huitis, por ejemplo, no sé si ustedes lo escucharon mencionar, mayoritariamente viene de la policía o del sector, si hablamos de cárceles, de servicios penitenciarios. Son voces unívocas, monopólicas, y son fuentes que en el día a día se transforman en creíbles porque son las únicas que el periodista, nosotros los periodistas, nos encontramos
con de dónde obtenemos la información. Entonces, cuando se habla de fuentes oficiales, que es en los casos de los que estamos hablando, es mayoritaria la información de los casos policiales en la provincia de Buenos Aires. Esto fue en el 2001 o 2002, no me acuerdo bien. Asaltan un banco en el barrio de Bécar, en la zona norte de Buenos Aires. Entran, toman rehenes, se escapan en un auto, los persigue la policía.